Alejandro Jiménez y ahora vamos a mostrar uno de nuestros generadores Sendre de 110 kilowatts. La parte externa es una máquina de caseta acústica. La parte externa del equipo, como pueden ver, es sumamente sólida. Es un equipo bastante robusto. En este, bueno, podemos observar la parte superior del equipo. Aquí apenas se alcanza a ver, pero bueno, está el escape, está la parte del escape, está el aislamiento acústico térmico de esta zona. Estos equipos son muy silenciosos. La norma de trabajo para generadores con respecto a ruido es de 80 decibeles. En el caso de estos equipos, la cantidad máxima de ruido que emiten son 65 decibeles a 7 metros. Esto quiere decir que es sumamente confortable para las personas que están trabajando cerca de ellos, pues estar ahí. La otra característica interesante del equipo es que su caseta acústica está hecha de acero al carbón. Tiene una pintura, esta pintura es, bueno, pintura de polvo y puede vivir a la intemperie. Esto quiere decir no necesitas una instalación especial para tenerlo trabajando. Y realmente pues el acabado que tiene, la garantía que tiene el equipo, pues te permiten saber que no va a tener corrosión durante el tiempo de vida útil. Las máquinas, los generadores están garantizados de fábrica por 2 años de operación del equipo sin límite de horas, siempre y cuando sus mantenimientos sean hechos de forma adecuada. Pero bueno, esto se refiere a la parte tanto eléctrica como a la parte mecánica del generador, mano de obra, todo lo que implica. Esto realmente es algo excepcional porque la mayoría de los equipos, sobre todo los equipos eléctricos, no tienen mucho tiempo de garantía. Incluso puedes ir a la tienda y te dicen que es equipo eléctrico y que no tiene garantía. Nosotros sí lo ofrecemos. Bueno. Aquí es parte del aislamiento acústico. Si se dan cuenta, el equipo es una máquina bastante compacta, bastante robusta, bastante fuerte. La presentación la hace muy maniobrable. Para la industria de la renta, pues es realmente algo excepcional. Si la tienes en un sitio fijo, pues realmente tiene el beneficio de que puede ocupar un espacio muy pequeño, muy limitado, sin por eso limitar su potencia. Este motor es un motor Perkins. Perkins es uno de los fabricantes más antiguos y confiables de motores a diésel. Realmente este motor en específico está hecho en Inglaterra. Todos nuestros motores son Perkins ingleses. Y las máquinas, el generador es alemán, diseñado en Alemania, manufacturado y ensamblado en Alemania, en la planta de Stuttgart. El motor Perkins, en esta parte podemos ver pues, las partes, los sistemas de seguridad. En realidad, como pueden ver, las guardas están bastante seguras. Incluso es importante ver la máquina, es importante poder evaluar la calidad. Yo originalmente soy ingeniero mecánico y puedo apreciar bastante la manufactura de los equipos. Y puedo decirles que en verdad no tiene bordes filosos. Es un equipo sumamente agradable para trabajar con él y bastante seguro. Bueno, motor Perkins es la configuración típica. El alternador es un alternador Mecalte. Los alternadores Mecalte tienen como característica que tienen variaciones muy pequeñas a la salida de la corriente, del voltaje. Uno la puede regular
En realidad es menos del 1% la variación que tiene, y si se necesita menos se les pueden agregar magnetos permanentes u otra clase de equipo que puede tener beneficios con esto, ¿no? La parte del filtro de aire. Y bueno, aquí es bastante visible, bastante notorio. Como pueden ver, normalmente los generadores tienen un tanque de combustible, una base tanque. Eso quiere decir, la base del generador también es el tanque de combustible. La desventaja de eso es que si sufre algún golpe, se puede perforar y puede haber derrames de combustible, con los riesgos que implican los derrames de combustible: incendios, contaminación o algún accidente que bueno, podría ser desafortunado, ¿no? Aquí nuestros generadores tienen un tanque de doble pared o doble tanque. Realmente esto vuelve al equipo muy seguro, es acorde con las normas alemanas de seguridad. Y bueno, esto, ¿cómo se traduce en tu sitio? Pues esencialmente puedes tener un ahorro importante porque no tienes que hacer un dique de contención para evitar pues las fugas, y con un generador típico pues lo tienes que tener, ¿no? Esto en realidad es un ahorro importante al momento de la instalación. Y bueno, en la renta, pues cuando se necesita retirar el tanque es muy sencillo, ¿no? Solamente abres las guardas por la parte de atrás, retiras el tanque y puedes limpiarlo de forma muy cómoda. Los equipos vienen con cerraduras de seguridad. Esta es la parte donde se alimenta de aire. La máquina, como les decía, es IP63. Y IP63 quiere decir que no pueden entrar partículas al equipo de más de 2 milímetros. Esto es muy adecuado para trabajar en ambientes contaminados. En esta parte es el gancho de carga. Es un gancho que es sumamente práctico para transportar la máquina, para maniobrarla. Y bueno, es un accesorio. Realmente se puede tener ahí puesto, se puede quitar, no es indiferente, ¿no? En esta parte se puede rellenar el radiador de anticongelante, de combustible, definitivamente no, anticongelante. Y el equipo es muy accesible para el personal de mantenimiento. Aquí tenemos en nuestra bodega varios equipos, pero les voy a enseñar esta parte del panel. Todos nuestros generadores de línea traen equipo de más, pero no por eso van a tener costo de más, sino es el estándar que manejan nuestros generadores. Algo importante que debe de tener uno, que a mí particularmente pues creo sumamente importante tanto como para los sitios que tienen los generadores de respaldo como para la industria de la renta, es que tú puedas saber qué está pasando con tu máquina. Tienes que poder estar enterado para tomar decisiones correctas de qué hacer en cada momento. Entonces, este sistema es el sistema ERMA. En realidad es una antena de transmisión celular. Tú puedes monitorear el desempeño de la corriente que está alimentando el generador, de cuántas veces ha prendido, de cuántas horas está trabajando, del nivel de combustible que tiene, de la salida de energía que tiene, absolutamente cualquier parámetro de operación del generador. Tú puedes estarlo viendo desde donde estés, siempre y cuando tengas señal de internet o una conexión, ¿no? Tiene su paro de emergencia, el botón de paro de emergencia, desactiva el generador inmediatamente. Y bueno, el tablero de control, ¿no? Es un EMC5. Este cuadro permite monitorear todas las funciones del generador,
básicamente pues de los sistemas que incorpora, tanto sistema de refrigeración, sistema de combustible, tú nombra el sistema y este cuadro puede hacerlo de forma bastante eficiente. Aparte de esto, bueno, la máquina tiene guardas para mantener a los operadores del equipo seguro, tiene su salida a tierra en esta parte, es muy cómodo de operar y de conectar. Funciona con llave, si se necesita. Bueno, esta es otra perspectiva del motor. Es el motor Perkins. En realidad, como pueden ver, es un diseño bastante compacto. Lo que les mencionaba de la calidad de los materiales, ustedes pueden ver en la manufactura de cada parte de estas máquinas, pues el cuidado y la calidad de los equipos. Por eso es que podemos dar 2 años de garantía total de las máquinas. Es algo poco común en maquinaria. Esto es como entregamos el equipo, el paquete, los manuales, todo. Y esta parte es el flotador de combustible. El flotador de combustible te va indicando cuánto diésel te queda. Igual tiene las modalidades de que normalmente pues la gente está trabajando, no se da cuenta, y una falla muy común es que se acabe el diésel y la máquina se apague por falta de diésel. Entonces, en el caso de este equipo, tiene una función sumamente interesante. Tú la puedes configurar. De hecho, bueno, nosotros cuando instalamos un equipo de estos, la configuramos para nuestros clientes. La primera alarma les avisa antes, a cierto tiempo, cuántas horas de trabajo le quedan de acuerdo al combustible que tiene registrado. Entonces te manda una alarma, digamos, tú la configuras a 4 horas y 4 horas antes de que se le acabe el combustible te dice: ingeniero, tienes que rellenar de combustible tu generador porque si no se va a apagar. Y la siguiente alarma evita que se agote el combustible totalmente en la máquina. Esto ayuda para que al momento de prenderla, al momento de encenderla, pues tú solamente le metas diésel y la máquina arranque. No tengas que hacer procesos de purga o ensuciarte. Es muy fácil trabajar con ella. Y bueno, básicamente este es el generador de 110 kilowatts, es una de nuestras medidas más populares. Y si necesitas, si quieres adquirir un equipo, si quieres más información, o bueno, necesitas saber cómo respaldar tu sitio y hacerlo seguro, llámanos. Estoy seguro de que vamos a poder ayudarte con una solución bastante adecuada a tus necesidades. Soy Alejandro Jiménez y muchas gracias. Gracias por ver este video.